Hay momentos en que el silencio se vuelve demasiado fuerte como para ignorarlo. Cuando el ruido familiar de tu vida cotidiana de repente se siente como una máscara elaborada y bajo ella algo antiguo se agita con la paciencia de la piedra. Y si el vacío que has aprendido a temer es en realidad un campo de información esperando ser leído, se sentó en su apartamento vacío, rodeada de los artefactos de una vida cuidadosamente construida, y sintió el peso de algo innombrable oprimiendo su pecho. No era tristeza, era más profundo que eso. Era el reconocimiento de que bajo todo su conocimiento, toda su búsqueda espiritual, todos sus intentos de sanación, existía una vasta biblioteca de susurros que nunca había aprendido a leer. El silencio albergaba secretos que su alma recordaba, pero su mente había olvidado cómo acceder. No se trata de canalizar mensajes de maestros ascendidos ni de recibir descargas místicas. Se trata de reconocer que la conciencia misma deja impresiones en un campo invisible y que ese campo responde a la calidad de tu quietud interior. El campo akáshico no es una biblioteca cósmica distante, es la dimensión sutil donde cada emoción que has sentido, cada trauma que has heredado, cada momento de trascendencia que has tocado, existe como información viva, accesible a través de la presencia encarnada. Había una mujer que se mudó a una vieja casa victoriana y se encontró llorando en momentos inesperados. No eran sus lágrimas, parecían prestadas, antiguas. Cuando finalmente se quedó quieta para escuchar, se dio cuenta de que la casa albergaba las impresiones emocionales de todos los que alguna vez habían sufrido entre sus paredes. No estaba perdiendo la cabeza, estaba accediendo a un campo de memoria que existía más allá de la experiencia personal. Carl Jung habló del inconsciente colectivo como un sustrato psíquico compartido que contiene patrones y recuerdos universales. El campo akáshico funciona de forma similar, no como un concepto místico, sino como la dimensión sutil donde la conciencia deja impresiones energéticas. Cada emoción sentida, cada trauma procesado o reprimido, cada momento de conexión auténtica crea ondas en este campo invisible. Lo que experimentas como intuiciones repentinas o respuestas emocionales inexplicables podría ser la información que tu sistema nervioso detecta de este campo. Tu cuerpo lee constantemente datos energéticos sutiles, el residuo emocional de lugares, las tensiones no expresadas entre personas, los patrones ancestrales codificados en tu memoria celular. La investigación sobre coherencia cuántica sugiere que la conciencia puede operar mediante efectos de campo no locales. La teoría polivagal revela cómo el sistema nervioso procesa la información por debajo del umbral de la conciencia. Cuando entras en una habitación y te sientes incómodo de inmediato, o cuando percibes el estado emocional de alguien sin ninguna señal evidente, estás accediendo a información de campo a través de los sofisticados sistemas de detección de tu cuerpo. El campo akáshico no está separado de esta capacidad biológica, es la comprensión ampliada de que la conciencia crea impresiones sutiles que pueden ser percibidas por aquellos con suficiente sensibilidad encarnada. Había construido una vida en constante movimiento, trabajo, ejercicio, actividades sociales, entretenimiento, pero en los raros momentos en que todo se detenía, surgía una incomodidad particular, no ansiedad exactamente, sino una profunda inquietud, como si la quietud misma fuera peligrosa. Pasaron años antes de que se diera cuenta de que no le temía al silencio. Le temía lo que el silencio quería decirle sobre las partes de sí mismo que había aprendido a mantenerse en movimiento para evitar. Esta es la paradoja de la búsqueda espiritual moderna. Anhelamos conectar con algo más profundo, al mismo tiempo que organizamos nuestras vidas para evitar la quietud que permitiría que dicha conexión emergiera.
La incomodidad que se siente en el verdadero silencio no es vacío, sino la presión del material emocional no expresado que busca integrarse. Cuando te permites estar en calma sin agenda, sin intentar meditar para alcanzar un estado de paz, ocurre algo extraordinario. El cuerpo comienza a liberar capas de experiencias retenidas. Lo que Jung llamó integración de la sombra, a menudo comienza no con un análisis psicológico, sino con la conciencia somática de lo que has estado cargando sin saberlo. El campo akáshico responde a esta cualidad de presencia indefensa. A medida que te abres a sentir lo que has estado evitando, el campo comienza a ofrecerte información, no a través de visiones místicas, sino a través del reconocimiento gradual de patrones, el surgimiento de memorias corporales y la repentina claridad sobre por qué ciertos lugares o personas desencadenan respuestas inexplicables. Toda emoción que hayas reprimido no desaparece, crea sutiles contracciones en tu campo energético. La vergüenza se enrosca en tu interior como un caparazón protector. La rabia crea límites rígidos. El dolor se acumula en lo profundo de tu cavidad torácica. Estas no son metáforas, son realidades somáticas que tu cuerpo experimenta como formaciones energéticas. Cuando desarrollas la capacidad de sentir estas formaciones sin intentar repararlas ni liberarlas de inmediato, empiezas a acceder a la información que contienen. ¿Por qué se formó este patrón? ¿Qué protegía? ¿Qué necesita para transformarse finalmente? Una pianista de concierto perdió la capacidad de tocar tras un accidente de coche. El daño físico sanó, pero sus manos desarrollaron un temblor misterioso que solo aparecía al acercarse al piano. Mediante terapia somática, descubrió que el temblor no se debía al miedo a tocar, sino a que sus manos albergaban la memoria celular de su abuela, quien se vio obligada a dejar de tocar el piano durante la guerra. Su cuerpo cargaba con un dolor ancestral que nunca había sido reconocido ni liberado. Tu cuerpo es una antena sofisticada, capaz de detectar información energética sutil a la que tu mente racional no puede acceder. El hormigueo que sientes al entrar en ciertos espacios, el cambio repentino en tu respiración al estar cerca de ciertas personas, la inexplicable pesadez que se instala en tu pecho durante ciertas conversaciones. Estos no son fenómenos aleatorios, son la forma en que tu sistema nervioso procesa la información del campo, lo que las tradiciones antiguas llamaban conciencia corporal sutil. La ciencia moderna lo reconoce como interocepción, la capacidad de percibir señales corporales internas. Pero esta capacidad va más allá de controlar el hambre, la sed o la frecuencia cardíaca. Las personas altamente sensibles a menudo reportan percibir atmósferas emocionales, percibir la historia de lugares o percibir dinámicas familiares tácitas. Esto no es sensibilidad patológica, sino una capacidad evolucionada de percepción de campo que se perfecciona con la práctica. Cuanto más aprendas a habitar tu cuerpo con una presencia curiosa, en lugar de una interpretación analítica, con mayor precisión podrás leer la información sutil que fluye constantemente por tu sistema. Investigaciones recientes sobre cognición corporizada revelan que los recuerdos emocionales se almacenan no solo en el cerebro, sino en todo el tejido conectivo, las fibras musculares y el sistema nervioso. El cuerpo conserva impresiones de cada experiencia significativa, no solo las propias, sino también patrones heredados mediante transmisión epigenética. La tensión crónica en tus hombros podría contener el dolor no expresado de tu padre. El nudo en tu estómago podría contener miedos ancestrales de generaciones pasadas. Estas no son proyecciones psicológicas, son realidades somáticas a las que se puede acceder y transformar mediante la encarnación consciente. Durante meses,
Soñó con agua subiendo por los pisos de las casas de su infancia. Siempre la misma progresión. Primero el sótano, luego la cocina, finalmente los dormitorios. Intentó con libros de interpretación de sueños, habló con terapeutas, buscó significados literales. No fue hasta que se sentó somáticamente con la imagen, sintiendo realmente la sensación del agua subiendo por su cuerpo, que comprendió. Los sueños no eran sobre su casa, eran sobre material emocional de su linaje que estaba listo para emerger e integrarse. El campo akáshico se comunica mediante símbolos en lugar de información literal, ya que los símbolos eluden la tendencia del ego a controlar e interpretar. La imagen de un árbol en llamas podría contener más sabiduría sanadora que 1000 palabras de análisis. Una repentina sensación de conocimiento que surge al lavar platos podría contener más verdad que años de búsqueda. Las capas más profundas de la conciencia, lo que Jung llamó la dimensión arquetípica, operan mediante la lógica simbólica en lugar del pensamiento lineal. Los símbolos son holográficos, contienen múltiples capas de significado que se revelan gradualmente a medida que se expande la capacidad de recibir. Cuando sueñas con ser perseguido, el símbolo no solo contiene información personal sobre lo que estás evitando, sino también información arquetípica sobre el patrón universal de integración de la sombra. Cuando tienes una visión de un antepasado, la imagen transmite información de sanación personal y sabiduría colectiva sobre cómo el trauma se transmite a través de los sistemas familiares. Aprender a leer el lenguaje simbólico del campo requiere un tipo de atención diferente al del pensamiento analítico. Es más como aprender a apreciar la poesía. Hay que sentir el significado en lugar de analizarlo intelectualmente. La mujer que ve constantemente imágenes de llaves durante su meditación no recibe una instrucción literal para buscarlas. Se le ofrece un símbolo que contiene información para desbloquear algo en su psique. El hombre que tiene sensaciones recurrentes de caída podría estar recibiendo información de campo sobre su relación con la confianza y la entrega. La verdadera intuición, a diferencia de las ilusiones o las proyecciones basadas en el miedo, surge de un estado de presencia corporal relajada. Cuando tu sistema nervioso está regulado y tu conciencia se basa en las sensaciones corporales, te vuelves capaz de recibir información sutil sin contaminarla con intereses personales. La práctica implica aprender a distinguir entre la nítida claridad del conocimiento intuitivo auténtico y la turbia complejidad de la proyección emocional. La información auténtica del campo suele llegar con una cualidad de neutralidad y a menudo contiene elementos sorprendentes que tu ego no habría generado. Su abuelo nunca habló de la guerra, pero de alguna manera el peso de esas experiencias no mencionadas se impregnaba en el ambiente familiar. Se manifestaba como una ansiedad inexplicable que surgía en los momentos felices, como si la alegría misma fuera peligrosa. No fue hasta que empezó a trabajar con terapia de constelaciones familiares que se dio cuenta de que cargaba con el residuo emocional del trauma anterior a su nacimiento. El trauma crea fragmentos energéticos, fragmentos de experiencia que se separan de la conciencia, pero que siguen influyendo en tu sistema nervioso, tus relaciones y tu capacidad de presencia. Estos fragmentos existen no solo en tu ámbito personal, sino en el ámbito más amplio de tu sistema familiar, tu linaje cultural e incluso en el inconsciente colectivo. La investigación en epigenética revela que las experiencias traumáticas pueden crear modificaciones genéticas que se transmiten a las generaciones posteriores. Pero la transmisión no es solo biológica, sino también energética. El material emocional no procesado de tus ancestros continúa moviéndose a través del campo hasta que alguien en el linaje desarrolla la capacidad de sentirlo conscientemente y facilitar su integración.
Esto no significa que seas responsable de sanar el trauma de los demás. Significa que tu propio trabajo de sanación a menudo implica reconocer y transformar patrones originados antes de tu nacimiento. A medida que desarrollas la capacidad de sentir e integrar estos fragmentos heredados, no solo te sanas a ti mismo, sino que también sirves al campo más amplio de tu linaje. El cuerpo no solo alberga traumas personales, sino también patrones heredados a través de la conciencia familiar. La forma en que aguantas la respiración podría reflejar la relación de tu madre con la seguridad. Tu dificultad con la intimidad podría estar relacionada con patrones ancestrales de supervivencia y protección. Trabajar con el trauma heredado requiere un enfoque diferente al de procesar la experiencia personal. Implica desarrollar la capacidad de percibir patrones que no son originalmente propios, manteniendo límites claros entre lo que nos pertenece y lo que guardamos temporalmente para el campo. Desde una perspectiva arquetípica, el trauma representa una iniciación interrumpida. Algo sucedió que fue demasiado para que el sistema nervioso lo integrara en ese momento, por lo que se congeló en un estado incompleto. El material traumático no es una patología, es información sagrada que ha estado esperando la seguridad y los recursos suficientes para ser recibida y transformada. Al abordar el trauma desde esta perspectiva, el trabajo se centra menos en corregir lo que está mal y más en crear las condiciones para su culminación. El fragmento desea ser acogido de nuevo en la conciencia, pero necesita sentirse lo suficientemente seguro como para emerger de su aislamiento protector. Había logrado todo lo que creía desear, pero se encontraba incapaz de tolerar ni siquiera 5 minutos de tiempo libre. Cada momento debía estar lleno de productividad, entretenimiento o interacción social. Cuando su terapeuta le sugirió la meditación, su primera reacción fue investigar las técnicas más eficaces. Pasaron meses antes de que se diera cuenta de que su ajetreo no era ambición, sino una sofisticada estrategia para evitar el contacto con la profunda soledad que había arrastrado desde la infancia. La necesidad compulsiva de mantener la mente ocupada a menudo enmascara un miedo más profundo a lo que podría surgir en la quietud. Tu mente pensante, a pesar de toda su sofisticación, puede convertirse en una barrera para acceder a las capas más profundas de la conciencia donde opera el campo akáshico. La cultura moderna ha creado una epidemia de hiperactividad cognitiva que funciona como una forma de evasión espiritual. Nos mantenemos ocupados pensando en la espiritualidad, analizando nuestros patrones, planificando nuestro crecimiento, debatiendo nuestras perspectivas, todo mientras evitamos la simple presencia que permitiría una transformación más profunda. El campo akáshico no responde al esfuerzo mental, se revela a través de estados de conciencia receptiva que solo pueden surgir cuando el comentario habitual de la mente pensante comienza a asentarse. No se trata de detener los pensamientos, sino de reconocer cuándo pensar se ha convertido en una estrategia para evitar sentir. Cuanto más desesperadamente buscas experiencias o perspectivas espirituales, más creas condiciones internas que imposibilitan la receptividad genuina. El campo responde a una curiosidad relajada en lugar de a una aprehensión urgente. La verdadera revelación a menudo no llega cuando intentas acceder a una conciencia superior, sino cuando simplemente estás presente con lo que es. Aprender a ser espiritualmente perezoso, permitirse periodos de presencia improductiva, crea espacio para que el campo se comunique. Esto podría implicar sentarse con el café por la mañana sin mirar el teléfono, dar paseos sin podcasts ni música, o simplemente tumbarse en el suelo y sentir la conexión con la tierra. Estas no son técnicas para acceder al campo akáshico, son maneras de crear espacio interior donde la información del campo puede emerger naturalmente. La práctica
consiste en aprender a tolerar la incomodidad de no saber qué se supone que debes hacer con tu conciencia. Fue entonces cuando se dio cuenta que el silencio no era vacío, sino hogar. Había aprendido a confiar en sus instintos, pero poco a poco se dio cuenta de que muchas de sus respuestas intuitivas eran en realidad reacciones traumáticas. La sensación de desánimo al conocer gente nueva no era una percepción psíquica, sino la preparación habitual de su sistema nervioso para el rechazo. Aprender a distinguir entre la información intuitiva auténtica y las respuestas condicionadas requirió desarrollar una conciencia mucho más refinada de sus estados internos. No todas las corazonadas provienen de la sabiduría más profunda del campo. Muchas de las sensaciones que interpretamos como guía intuitiva son, en realidad, ecos de condicionamientos pasados, traumas no resueltos o proyecciones de miedos inconscientes. Desarrollar un acceso fiable a la información del campo requiere aprender a distinguir entre diferentes fuentes de conocimiento interno. La intuición auténtica opera a través del nervio vago y surge de un estado de regulación del sistema nervioso. Cuando el sistema se encuentra en estado de lucha, huida o bloqueo, la información que recibe se filtra a través de la programación de supervivencia en lugar de la percepción clara. El verdadero conocimiento intuitivo suele llegar con una serena certeza, incluso cuando la información en sí misma resulta desafiante. Las respuestas basadas en el miedo tienden a generar urgencia, confusión o la necesidad de actuar de inmediato para evitar una catástrofe imaginaria. Aprender a confiar en tu sabiduría interior requiere desarrollar la capacidad de percibir la diferencia entre la expansión y la contracción del cuerpo. La guía auténtica suele generar una sensación de apertura, incluso cuando te dirige hacia una dificultad. La guía falsa suele generar tensión, constricción o una sensación de forzamiento. Esta discriminación se desarrolla con la práctica y las pequeñas decisiones. Al elegir qué comer, qué ruta tomar a casa o si hacer una llamada telefónica, observa las sutiles respuestas somáticas a las diferentes opciones. Con el tiempo, desarrollarás una sensibilidad refinada a las diferentes cualidades de la información interna. El silencio, no como ausencia, sino como recuerdo. Las experiencias traumáticas generan voces internas que se disfrazan de sabiduría, pero en realidad representan intentos de evitar revivir el dolor. La voz que dice, no confíes en nadie, puede parecer una intuición protectora, pero en realidad es la voz de una herida no integrada. La auténtica voz de la sabiduría del campo tiene una cualidad diferente. Tiende a ser más tranquila, menos cargada de emotividad y a menudo contiene elementos paradójicos o sorprendentes que tu ego no habría generado. Surge de la quietud en lugar de la reactividad y ofrece una guía que favorece tu bienestar más profundo, en lugar de tus preferencias superficiales. Tras años de dolor lumbar crónico sin causa física clara, comenzó a trabajar con un terapeuta somático que lo invitó a dialogar con el dolor. De ahí surgió el reconocimiento de que su espalda soportaba el peso de la vergüenza no expresada de su padre por el fracaso financiero. Una vez que pudo sentir y liberar esta carga heredada, el dolor crónico comenzó a desaparecer. El cuerpo almacena las experiencias emocionales como huellas holográficas, formaciones energéticas completas que contienen no solo la sensación, sino todo el contexto de la memoria, el significado y la respuesta somática. Estos hologramas emocionales existen en los tejidos, el sistema nervioso y el campo energético sutil que rodea la forma física. Investigaciones recientes sugieren que la memoria no se almacena solo en el cerebro, sino en toda la matriz celular del cuerpo. Los receptores de trasplantes de corazón a veces reportan preferencias y recuerdos que pertenecían a sus donantes.
Los niños nacidos mediante FIV en ocasiones muestran rasgos y respuestas que parecen conectarlos con sus padres genéticos, a pesar de no haber tenido una exposición consciente a ese linaje. Esto apunta a una forma de almacenamiento de información que opera mediante efectos de campo, en lugar de solo procesos bioquímicos. El campo akáshico podría ser el contexto más amplio en el que estas memorias celulares existen e interactúan. Muchos síntomas físicos crónicos que no responden al tratamiento médico pueden ser expresiones somáticas de información emocional que requiere una recepción consciente. La migraña que aparece durante las reuniones familiares podría ser la forma en que tu sistema procesa patrones heredados de comunicación. Los problemas digestivos que se agravan durante ciertas relaciones podrían ser el intento de tu cuerpo de metabolizar la toxicidad emocional. Esto no significa que toda enfermedad sea psicológica, sino que el cuerpo suele almacenar información emocional que busca integrarse a través de síntomas físicos. Aprender a dialogar con los síntomas, preguntarles qué necesitan o qué intentan comunicar, puede abrir vías de sanación que los enfoques puramente médicos podrían pasar por alto. Al abordar las sensaciones de tu cuerpo con curiosidad en lugar de resistencia, creas las condiciones para que los hologramas emocionales liberen su información. Esto podría implicar colocar las manos sobre las zonas de tensión y simplemente escuchar, respirar hacia las zonas contraídas o imaginar que estás conversando con la parte de tu cuerpo que sufre. A menudo, la información que surge no es literal. Un nudo en el hombro podría decir algo como: estoy cansado de cargar con las emociones de los demás. Un dolor en el pecho podría comunicar: necesito permiso para llorar. Esto no es tu imaginación, sino tu capacidad intuitiva para acceder a la información almacenada en la memoria somática. El silencio, como una voz antigua esperando que alguien la escuche. Todos los días, a las 4 de la mañana, se despertaba sin alarma y sentía la necesidad de sentarse en silencio. No para meditar con ninguna técnica en particular, sino simplemente para estar presente en la oscuridad previa al amanecer. Con el paso de los meses, esto se convirtió en un portal a través del cual comenzó a acceder a recuerdos, percepciones y guías que no estaban disponibles durante las horas más ajetreadas de su día. Había descubierto lo que los místicos llaman Kairos, tiempo sagrado que opera fuera del flujo lineal de la conciencia ordinaria. El campo akáshico no opera según un tiempo lineal. Existe en lo que los griegos llamaban Kairos, el eterno ahora donde convergen pasado, presente y futuro. Acceder a la información del campo requiere pasar del Cronos, tiempo secuencial, al Kairos, tiempo arquetípico, donde la sanación, la revelación y la transformación pueden ocurrir instantáneamente. El ritual crea un puente entre la consciencia ordinaria y las capas más profundas de la psique, donde la información del campo se vuelve accesible. Esto no requiere ceremonias elaboradas, simplemente encender una vela, respirar conscientemente 3 veces o tocar la tierra puede indicarle a tu sistema nervioso que estás entrando en un tiempo sagrado. El poder del ritual no reside en las acciones específicas, sino en la calidad de la presencia y la intención que aportas al momento. Al abordar cualquier actividad con conciencia ceremonial, beber agua, caminar, sentarse en silencio, creas espacios para la comunicación en el campo. Uno de los mayores obstáculos para acceder al campo akáshico es la expectativa moderna de resultados inmediatos. El campo opera con su propio ritmo, lo cual podría no coincidir con tu deseo de respuestas rápidas o experiencias impactantes. A veces, la información surge años después de tu primera indagación. A veces, la sanación ocurre de maneras que no reconoces de inmediato.
Aprender a trabajar en el campo requiere desarrollar lo que podría llamarse paciencia espiritual, la capacidad de plantar semillas de investigación y confiar en que florecerán cuando las condiciones sean adecuadas, incluso si ese momento no coincide con su agenda personal. Tu capacidad para acceder a la información del campo varía según los ciclos naturales, no solo las estaciones del año, sino también las estaciones de tu sistema nervioso, tu panorama emocional y tu desarrollo espiritual. Hay momentos en los que eres naturalmente más receptivo a la información sutil y momentos en los que tu sistema necesita centrarse en la integración en lugar de en la nueva información. Aprender a reconocer y honrar estos ritmos naturales aumenta tu capacidad para trabajar hábilmente con la conciencia de campo. A veces, el trabajo de campo más profundo implica simplemente descansar y permitir que las percepciones previas se integren en lugar de buscar nuevas experiencias. Y en ese reconocimiento, el enigma comenzó a disolverse, revelando no respuestas, sino preguntas más profundas que se sintieron como un regreso a casa. Al trabajar con pacientes moribundos, notó que sus intervenciones más efectivas no eran sus palabras, sino su presencia. Cuando lograba sumergirse en la escucha profunda, sin intentar consolar ni reconfortar, sino simplemente recibir lo que deseaba expresarse, la sanación se producía de maneras que no tenían nada que ver con sus acciones. Se dio cuenta de que la escucha corporal se había convertido en una forma de oración al servicio del propio campo de la consciencia. La escucha sincera es una práctica espiritual que crea espacio para que el campo akáshico se mueva a través de las relaciones humanas. Cuando escuchas a otra persona o a tu propia experiencia interior con plena presencia y sin agenda, ofreces un servicio al campo de conciencia más amplio. La calidad de tu atención en cada momento determina lo que puedes recibir. Cuando escuchas con todo tu cuerpo, en lugar de solo con tu mente pensante, te vuelves capaz de recibir información que existe bajo la superficie de las palabras o las emociones evidentes. Este tipo de escucha implica relajar la parte de ti que desea comprender, interpretar o responder y, en cambio, ofrecer tu presencia como un amplio contenedor para lo que quiera emerger. A menudo, la sanación más profunda no se produce a través de lo que dices o haces, sino a través de la calidad de tu testimonio. Al practicar la escucha auténtica, creas lo que el biólogo Rupert Sheldrake llama un campo mórfico, un patrón energético que influye en todos los que se encuentran dentro de su alcance. Tu compromiso con la presencia crea condiciones que permiten a los demás acceder a capas más profundas de su propia experiencia. Por eso algunas personas terminan sus conversaciones sintiéndose misteriosamente más ligeras o lúcidas, incluso cuando no les has ofrecido consejos ni soluciones. Tu escucha corporal ha creado un efecto de campo que apoya la capacidad natural de su sistema nervioso para la autorregulación y la comprensión. Puedes practicar la escucha corporal no solo con otras personas, sino con el campo mismo. Esto implica permanecer en conciencia receptiva y hacer preguntas sin esperar respuestas verbales. En cambio, escuchas con tu cuerpo para detectar cambios de energía, cambios en la respiración, imágenes que surgen o conocimientos sutiles que emergen. La práctica consiste en aprender a reconocer la diferencia entre las respuestas que genera tu mente y la información auténtica que surge del campo. Las respuestas del campo suelen tener un componente de sorpresa y una resonancia emocional de la que carecen las respuestas puramente mentales. El silencio, como una carta que nunca se abrió, esperando revelar lo que el alma ya sabe. Comenzaba cada día sentándose con las manos en el corazón y haciéndose una simple pregunta: ¿qué quiero crear hoy? Luego escuchaba, no con la mente,
sino con todo el cuerpo, hasta sentir una respuesta clara. A veces llegaba como una imagen, a veces como una sensación, a veces como un impulso para trabajar con colores o materiales específicos. Con el tiempo, esta práctica transformó no solo su arte, sino también su relación con la guía. Acceder al campo akáshico requiere desarrollar habilidades prácticas para la receptividad corporal. Estas no son técnicas de meditación complejas, sino formas sencillas de crear un espacio interior donde la información del campo pueda emerger de forma natural. La respiración consciente crea un puente entre tu conciencia personal y el campo de conciencia más amplio. No se trata de ejercicios de respiración forzada, sino de la simple práctica de sentir la respiración a medida que recorre tu cuerpo, notando cómo cambia en diferentes estados emocionales y usando la conciencia respiratoria para regular tu sistema nervioso. Cuando tu respiración es relajada y natural, tu sistema se vuelve más receptivo a la información sutil. Cuando está restringida o controlada, es más probable que proyectes tu propio material en lugar de recibir una guía clara. El agua tiene propiedades únicas para mejorar la sensibilidad de campo. Tomar baños conscientes, sentarse junto a cuerpos de agua naturales o simplemente beber agua con plena presencia puede aumentar la capacidad de recibir información sutil. Muchas tradiciones indígenas reconocen el agua como portadora de memoria y conciencia. La práctica implica aprovechar los encuentros con el agua como oportunidades para restablecer el sistema nervioso y abrir la comunicación con el campo. Esto puede significar ducharse con la intención de despejar la mente o sentarse junto a un arroyo y dejar que su sonido sintonice los ritmos internos. El contacto directo con la tierra, tumbado en el césped, sentado contra los árboles o simplemente descalzándose y sintiendo el suelo, ayuda a regular el sistema nervioso y aumenta la sensibilidad al campo. El campo electromagnético terrestre tiene efectos mensurables en la fisiología y la conciencia humanas. Las prácticas de enraizamiento no se tratan solo de sentirte más centrado, sino de establecer una conexión energética con el campo más amplio del que formas parte. Cuando estás verdaderamente enraizado, te vuelves capaz de recibir información que fluye a través de la propia conciencia planetaria. Quizás la práctica más importante para el acceso al campo sea aprender a estar presente sin agenda. Esto significa crear tiempo en tu vida para lo que podríamos llamar ociosidad sagrada, periodos en los que no intentas lograr nada, comprender nada, ni convertirte en algo diferente de lo que ya eres. En estos espacios de no acción, el campo a menudo revela información que ha estado esperando a que tu sistema se aquiete lo suficiente para recibirla. La práctica consiste en aprender a tolerar la incomodidad de no saber qué se supone que debes hacer con tu conciencia y confiar en que la presencia misma es suficiente. Mañana por la mañana, antes de empezar el día, coloca una mano sobre tu corazón y la otra sobre tu vientre. Pregúntate en silencio, ¿qué necesita mi alma hoy? Luego, escucha, no con la mente, sino con todo tu ser, hasta que algo cambie en tu interior. Puede ser una palabra, una imagen, una sensación o simplemente una sensación de conocimiento. Confía en lo que surja, incluso si te sorprende. Durante años había intentado sanar su depresión con terapia, medicación y técnicas espirituales. Nada funcionaba de manera duradera hasta que dejó de intentar arreglar su dolor y comenzó a tratarlo como un huésped sagrado. En lugar de resistir las olas de tristeza, las recibía con curiosidad compasiva. Gradualmente, se dio cuenta de que su depresión contenía información sobre patrones familiares de duelo no procesado que se remontaban a 3 generaciones. Su disposición a sentir plenamente su dolor
se convirtió en medicina no solo para ella, sino para todo su linaje. El campo akáshico a menudo usa nuestro sufrimiento como puerta de entrada para información sanadora más amplia. Lo que experimentamos como dolor personal puede ser un punto de acceso a patrones colectivos que requieren atención consciente. Cuando dejamos de ver nuestro sufrimiento como algo que hay que eliminar y comenzamos a tratarlo como portador de información, se abre una dimensión completamente nueva de sanación. Cada emoción que sentimos profundamente tiene el potencial de transformarse en sabiduría. La rabia contiene información sobre límites. El miedo señala lo que necesita protección. La tristeza marca lo que ha sido amado y perdido. Cuando permitimos que las emociones se muevan completamente a través de nuestro sistema sin resistencia ni identificación, se convierten en portadoras de información del campo. Esta no es una romántica idealización del sufrimiento, sino el reconocimiento de que la conciencia usa toda experiencia como material para el despertar. El campo responde no a nuestra perfección, sino a nuestra disposición a ser completamente humanos en presencia de lo que no podemos controlar. La verdadera espiritualidad no consiste en elevarse por encima de la experiencia humana, sino en permitir que la experiencia humana se vuelva transparente a la sabiduría más profunda. El campo akáshico no nos ofrece un escape de nuestras heridas. Nos ofrece la posibilidad de que nuestras heridas se conviertan en medicina para nosotros y para otros. Esto requiere un cambio fundamental en cómo vemos el crecimiento espiritual, de la evitación del dolor hacia la inclusión compasiva de toda la experiencia humana como territorio sagrado donde la conciencia puede conocerse a sí misma. Aquí, en este espacio de reconocimiento, el alma recuerda lo que la mente había olvidado, que nunca estuvo realmente perdida, solo aprendiendo a escuchar en un idioma diferente. Era solo un jardinero en un hospital, pero los pacientes y el personal comenzaron a notar algo inusual. Las plantas florecían con una vitalidad extraordinaria en los espacios donde él trabajaba, y las personas se sentían inexplicablemente consoladas en su presencia. No hacía nada especial, no hablaba mucho, pero había desarrollado una cualidad de presencia tan encarnada y pacífica que creaba un campo energético tangible que influía en todo su entorno. Tu presencia es una fuerza real que afecta el campo energético que te rodea. No se trata de lo que haces o dices, sino de la calidad de conciencia que encarnas. Cuando tu sistema nervioso está verdaderamente asentado y tu corazón está abierto sin agenda, te conviertes en un punto de anclaje para la paz y la coherencia en el campo colectivo. La investigación sobre coherencia cardíaca muestra que cuando una persona está en un estado de coherencia emocional, su campo electromagnético se expande e influye en los sistemas nerviosos de quienes la rodean. Esto no es metafísica, es fisiología mensurable. Tu estado interior crea ondas que se extienden mucho más allá de los límites de tu cuerpo físico. El campo akáshico amplifica este efecto. Cuando encarnas una presencia auténtica y compasiva, te conviertes en un transmisor de coherencia que ayuda a otros a acceder a sus propios recursos internos para la sanación y la sabiduría. No tienes que hacer nada. Tu simple presencia consciente es un servicio al campo. En un mundo obsesionado con hacer, arreglar y mejorar, la simple presencia sin agenda se convierte en un acto radical. Cuando puedes estar con alguien en su dolor sin intentar aliviarlo, con su confusión sin intentar aclararla, con su proceso sin intentar acelerarlo, ofreces algo más valioso que cualquier consejo o solución. Ofreces un espacio sagrado donde su propia sabiduría puede emerger. Esta es una de las formas más profundas de servir al campo akáshico. Convertirte en un espacio claro y compasivo donde la información del campo
puede moverse libremente sin la interferencia de tus propias necesidades, expectativas o agendas de curación. Cuando realmente estás presente, ni perdido en el pasado ni proyectado hacia el futuro, sino completamente aquí con lo que es, te conviertes en un portal viviente entre la consciencia ordinaria y las dimensiones más sutiles de la existencia. En estos momentos, el campo akáshico puede usar tu presencia encarnada como un punto de traducción entre lo invisible y lo visible. Esta es la verdadera magia de la presencia. No es solo un estado personal de bienestar, sino una forma de servir como intermediario consciente entre diferentes niveles de realidad, permitiendo que la sabiduría, la sanación y la información fluyan del campo hacia la experiencia humana tangible. Tras años de buscar maestros, técnicas y experiencias trascendentales, finalmente comprendió que lo que había estado buscando ya estaba presente en la calidad de atención que dedicaba a cada momento. El campo akáshico no estaba en otro lugar, era la dimensión invisible del momento presente que se reveló cuando dejó de intentar llegar a otro lugar y comenzó a habitar verdaderamente donde ya estaba. La revelación más profunda sobre trabajar con el campo akáshico es que no está separado de la experiencia humana ordinaria. Es la dimensión sutil de la conciencia, accesible cuando desarrollas la capacidad de estar plenamente presente con todo lo que surge en tu conciencia sin intentar cambiarlo, corregirlo ni trascenderlo. El verdadero desarrollo espiritual no te aleja de tu experiencia humana. Profundiza tu capacidad de estar presente con todo el espectro de lo que significa ser una conciencia encarnada. El campo no te ofrece un escape de tus heridas, tus desafíos, ni tus responsabilidades cotidianas. Te ofrece la posibilidad de conectar con todo esto desde una conciencia expandida y una presencia conectada. La mujer que aprende a dialogar con su dolor crónico descubre información sobre patrones heredados que requieren integración. El hombre que deja de huir de su ansiedad descubre que contiene orientación sobre autenticidad y límites. El padre o la madre que practica la presencia corporal con sus hijos crea efectos de campo que apoyan la capacidad de todo el sistema familiar para la regulación emocional y la conexión espiritual. Lo que has estado llamando vacío o aburrimiento podría ser en realidad el intento de tu sistema de crear espacio para la comunicación de campo. La incomodidad que sientes en el tiempo desestructurado podría ser la retirada de la adicción a la estimulación mental que impide que surjan formas más profundas de conocimiento. El silencio no es la ausencia de comunicación, es una forma diferente de lenguaje que opera mediante la presencia, la sensación y el conocimiento sutil, en lugar de palabras y conceptos. Aprender a estar cómodo en silencio es aprender a recibir información a través de canales que tu mente pensante no puede controlar ni interpretar. El campo akáshico no es una base de datos a la que accedes para beneficio personal. Es una dimensión viva de la conciencia que responde a la calidad de la relación que le brindas. Cuando te acercas al campo con curiosidad, respeto y disposición para servir a algo más grande que tu agenda personal, se convierte en una fuente de guía, sanación y conexión que transforma cada aspecto de tu vida. Esta relación se desarrolla lentamente, mediante la práctica constante de la presencia corporal, en lugar de experiencias espirituales impactantes. El campo se revela mediante la acumulación de pequeños momentos de escucha auténtica, mediante la creciente capacidad de sentir sin reaccionar de inmediato y mediante la disposición a confiar en información que no siempre coincide con las preferencias superficiales. Lo que llamas silencio es simplemente el alma hablando sin traducción. Deja que el vacío hable. Sabe más de ti que toda tu historia. En el espacio entre tus pensamientos se agitan antiguos recuerdos.
En la pausa entre tus latidos, el campo ofrece información que podría cambiar por completo tu comprensión de la vida. En el silencio que has aprendido a llenar de ruido, tu sabiduría más profunda espera ser recordada. La próxima vez que te encuentres en un momento de tranquilidad, esperando en la fila, sentado en el coche, acostado en la cama antes de dormir, en lugar de buscar distracciones, permítete simplemente estar presente en el silencio. Siente tu respiración. Observa las sensaciones en tu cuerpo. No escuches las palabras, sino la información sutil que siempre fluye por tu conciencia. No necesitas habilidades especiales ni años de entrenamiento para acceder al campo akáshico. Solo necesitas la disposición a estar presente con lo que ya está aquí, a escuchar con todo tu ser en lugar de solo con tu mente pensante y a confiar en que la conciencia misma es inteligente y receptiva a la calidad de atención que ofreces. El campo te ha estado hablando toda la vida. Es hora de aprender su idioma. Lo que una vez se sintió vacío era un templo silencioso esperando ser habitado. Cuando escuchas el silencio, el campo responde con el recuerdo. En los comentarios, comparte lo que el silencio ya te ha susurrado. Quizás allí, entre palabras, algo del campo se revele a otros que recorren este mismo camino de remembranza. Y si estás listo para explorar más sobre cómo trabajar con las dimensiones invisibles de la conciencia, suscríbete, no para más contenido, sino para conectar con otros que reconocen que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los espacios entre los pensamientos.